Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Bendecidos sean todos ustedes, amados hermanos que me siguen y que han estado conmigo en esta serie de estudios que les he preparado por la gracia de Dios sobre el libro de Eclesiastés. Una vez más, por la gracia de Dios que me ha dado la oportunidad de estar aquí con ustedes, aquí estoy para traerles un nuevo tema sobre el tema que estamos tratando del libro de Eclesiastés, donde estamos buscando el sentido de la vida, el real y verdadero sentido de la vida, según el estudio del rey Salomón. Hace unas semanas atrás, este es nuestro video número 6, 7, ya perdí un poco la cuenta, pero estamos estudiando el libro de Eclesiastés y estamos mirando a través del libro escrito por Salomón, el hombre más sabio y el hombre más rico que haya existido, dice la Biblia misma, cómo este hombre pues se dedicó a buscar en diferentes digamos en diferentes áreas de la vida lo que es el real senso de la vida, buscando la satisfacción, aquello que lo llenara. Y entonces hemos visto hasta el día de hoy cómo hemos estudiado diferentes áreas, entre las cuales hemos estudiado el placer, hemos estudiado la sabiduría y la ciencia. Hablamos también sobre la moralidad. Hablamos también sobre el egoísmo, buscando el placer en el egoísmo, en la moral. La moral será nuestro último tema. Y también hemos visto a Salomón pues hacer varios recorridos, buscándolo también como ya les había dicho, en el egoísmo. También Salomón buscó el sentido de la vida en la posesión económica, en el placer sexual también. Y hemos visto cómo Salomón pues dedicó su vida al conocimiento, al buscar algo fuera de Dios. Recuerden que les he dicho que este libro de Eclesiastés es un libro que no fue inspirado por el Espíritu Santo y por ende es un libro autobiográfico de la vida de Salomón. Hoy vamos a ver otra área de estudio de Salomón y en este video estaremos hablando de otra área donde él pues dedicó su tiempo a buscar la satisfacción personal, y esta área pues es la religión. Y claramente este intento de Salomón por buscar la satisfacción personal en la religión pues podría interesar a muchas personas, porque es un tema que quizás pueda sorprenderle a muchos, pero quiero por favor pedirles que no se apresuren a hacer juicios hasta que todo el tema no sea presentado y ustedes pues puedan estudiarlo muy detenidamente. Es un tema un poco engorroso, un tema que debo reconocer que me ha costado mucho, porque siendo que la religión es un tema muy delicado, pues sí me ha hecho un poco de fatiga pues tratar de traer este tema de una forma clara y de una forma que no hiera pues susceptibilidades, pero yo expondré el tema claro como está en la palabra, y después, como es de costumbre, pues vamos a ver qué nos enseña la Biblia sobre la verdadera religión. Es importante que nosotros lo sepamos y que la conozcamos. Entonces hoy, diferente de los otros días, vamos a comenzar nuestro estudio no con 2 de los capítulos del libro de Eclesiastés, sino porque así como vamos a leer mucho hoy, vamos a estar usando mucho la Biblia, vamos a leer muchos versículos bíblicos, vamos a leer en el capítulo 23 del libro de Mateo. No vamos a comenzar con algunos de los capítulos del libro de Eclesiastés, porque el libro ya casi lo estamos terminando, y entonces es importante leer todos estos versículos sobre lo que la Biblia nos enseña sobre la religión. Entonces vamos a ponernos inmediatamente en actitud de oración y vamos a poner este estudio en las manos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amantísimo Padre Dios, que mueras en las alturas, Padre, gracias una vez más por esta oportunidad que me has dado de una vez más poder compartir a través de estos medios que tú has fornido para nosotros, Señor, para poder alcanzar a las personas con tu evangelio, Señor eterno.
Padre, tu palabra dice que este evangelio llegará a lo último de la tierra. Y tú nos has suministrado, Señor, estos medios para que en estos tiempos que son malos, dice la palabra, nosotros podamos continuar tu obra, Señor eterno. Gracias, Padre, por el amor con el que nos has amado. Gracias porque una vez más tus misericordias se han renovado sobre nosotros. Padre, te pido en esta hora que tu Espíritu Santo descienda y que acompañe, Señor, a todos aquellas personas que estarán en esta hora conmigo. Padre, te pido que tu Espíritu Santo fluya en mí, que mi boca, Señor, sea solo un instrumento, que el Espíritu Santo guíe mis pasos, guíe mis pensamientos, mis emociones queden sujetas a ti, y que todo lo que se hable te dé, Señor, la gloria, Padre mío, porque solo tú, Señor, eres digno de toda gloria, honra y honor por los siglos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues como les estaba diciendo, vamos a leer en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, y por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino,
y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y lo del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera esté limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Amén. Gloria a Dios. Bueno, amados, pues como ya les había anunciado, hoy vamos a estar hablando sobre la religión. Y claramente lo vamos a hacer. Primeramente vamos a ver la perspectiva de Salomón sobre la religión. Y vamos en el capítulo 5 de Eclesiastés, que ya hemos leído en videos anteriores, y hoy vamos a estar desglosando cómo pues Salomón, una vez que ha buscado el sentido de la vida en las diferentes áreas donde lo hemos visto a él pues desenvolverse, pues Salomón primeramente experimentó con la ciencia y la sabiduría. Después entonces se volcó a la sabiduría y filosofía, y luego pues pasó por el placer, luego por el materialismo y también por el fatalismo y también por el egoísmo. Y esta vez pues vamos a verlo a él experimentando ese sentido, esa búsqueda que Salomón así hizo en la religión. Pero nosotros vamos a leer aquí en el capítulo 5 de Eclesiastés cómo Salomón pues vino al templo. Dice que vino al templo, y vamos a ver aquí que la naturaleza y las pasiones del ser humano han llevado a muchas personas a fanatizarse, a defender con desmedida tenacidad sus ideas y sus opiniones, tanto en ámbito religioso como en ámbito político, aún en ámbito deportivo. Muchas veces estas son tres áreas muy difícil donde nosotros podamos estar de acuerdo, porque todos queremos pues imponer nuestras opiniones y nuestras muchas veces que están dirigidas por nuestras emociones. Por otro lado, nosotros podemos observar que a través de las religiones, en el nombre de las religiones, pues se han cometido los atropellos mayores en la historia de la humanidad. La misma Biblia pues ha sido causa de muchas guerras, de sangrientas guerras, de millones de asesinatos alrededor del mundo por personas que tratan de imponer su verdad. Pero la Biblia es una y la verdad es una. Entonces hoy vamos a ver qué nos enseña la Biblia sobre la verdadera religión. ¿Cuál es la verdadera religión de la cual la Biblia nos habla? Entonces, por otro lado, nosotros podemos observar que cuando ciertas tendencias teológicas han promovido puntos de vista que afectan la autoridad de la Biblia como
la palabra de Dios y que afectan el carácter relativo de la palabra de Dios, esto produce en nosotros cristianos un deterioro en nuestro nivel espiritual y afecta también la difusión del evangelio y de la Biblia, como la promoción de la Biblia como palabra de Dios. Más que intentar tener una religión, claramente yo entiendo, y así la Biblia lo enseña, el hombre lo que necesita es a Cristo. La religión es la forma como el hombre quiere acercarse a Dios. Es la manera como el hombre pues quiere buscar a Dios a su manera. Pero Dios dejó específicas indicaciones de cómo el hombre puede y debe relacionarse con él. Entonces, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista bíblico, el cristianismo no es una religión. ¿Por qué? Porque una religión es un conjunto de normas que el hombre ha creado para acercarse a Dios. Entonces, siendo que la Biblia no ha dejado escrito normas específicas o rituales específicos de cómo nosotros debemos aproximarnos, acercarnos a Dios, entendemos que el cristianismo no es una religión. Dios dejó modos específicos de acercamiento al pueblo judío, y esa es la religión judía, que sí es una religión porque es un sistema de ritos y rituales para poder acercarse a Dios. En el caso del cristianismo no es así, y esa es la razón por la que ustedes ven que en cada iglesia, en cada congregación, las reuniones son hechas un poco así, ¿no? Es un poco como cada congregación, cada grupo pues tiene su manera de cómo organizar el servicio religioso. Algunos cantan primero, otros no cantan absolutamente. Algunos son muy basados en la adoración y en la alabanza, otros un poco. Algunos hacen el llamado de fe al final de la predicación, otros lo hacen antes de, y así sucesivamente. Vemos que no hay unas pautas específicas de cómo nosotros debemos de comportarnos en nuestros servicios, más que comportamientos cívicos, ¿no? Que estemos en silencio, que no se hable en el medio de la reunión, más por respeto que por rituales, ¿no? Entonces, he aclarado esto. Vamos a ver en el capítulo 5 de Eclesiastés, en el versículo 1 dice Salomón: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Salomón aquí trató de convertirse en una persona religiosa, y entonces nos dice que él fue al templo. Aquí él nos da una palabra de advertencia a pronunciar o hacer promesas apresuradas. Y vamos a ver en el versículo 2. Dice la palabra: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. La advertencia aquí se dirige contra tomar decisiones bajo la presión de las emociones. Es importante que nosotros seamos conscientes de cuando hablamos y cuando hacemos promesas al Señor. Así es como muchos cristianos, lamentablemente, hoy viven su cristianismo. Son infelices y viven sin compromiso. ¿Por qué? Porque se conforman simplemente con cumplir un ritual cómodo, breve, agradable, y esa es toda la vida espiritual que tienen. No tienen esa comunión especial con Dios. Simplemente se limitan a ir a un servicio religioso, sentarse allí 1 hora y media, 2 horas, escuchar un sermón, y de ahí salen y creen que ya con eso pues se dicen ser cristianos. Pero eso realmente no es el verdadero cristianismo, y lo vamos a ver más adelante. Estas personas claramente están más llevadas, están más propensas a vivir más que una vida espiritual plena y absoluta que transforma sus vidas, una religión solamente de apariencias. En el versículo 3 leemos: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio.
Aquí nos dice claramente que los insensatos pues se suelen expresar con gran abundancia de palabra. ¿Cuántos de ustedes no conocen muchos predicadores, no? Que les gusta mucho hablar y hacen esas oraciones, Señor Jesús, yo te pido, Señor Jesús. Y así sucesivamente. En el versículo 4 leemos: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Ahora, nosotros no debemos esperar. Óyame, no debemos esperar prometerle algo a Dios, no cumplirlo y pretender continuar a tener con Dios esa relación especial de compañerismo, continuar pues manteniendo una comunión con Él y pretender disfrutar de las bendiciones de Él en nuestras vidas. Entonces, en el versículo 5 dice la palabra: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Mire, Dios dio en el capítulo 27 del libro de Levíticos, que no vamos a leer, yo lo he leído todo, dio específicas indicaciones de la manera en que nosotros debíamos acercarnos a Él, de cómo nosotros debíamos llevar nuestras ofrendas al templo, qué tipo de animales sí, qué tipo de animales no, aun si alguien no tenía el dinero para comprar animales, qué debía de hacer en ese caso. Si alguien quería ir a bendecir a una persona de acuerdo a la edad, cuánto debía de pagar. Sí, había que pagar. Si alguien quería comprar una casa, quería vender una casa, cómo debía ser. Todo eso Dios lo dejó establecido muy claramente en el libro de Levíticos. Entonces es importante que cuando prometamos a Dios, nosotros debemos cumplir con Dios. ¿Por qué? Porque muchas personas parece que no se dan cuenta que el Dios que nosotros estamos tratando es un Dios vivo. Es un Dios que está atento a nuestras palabras. Es un Dios que quiere tener compañerismo con nosotros. Y lamentablemente muchas personas viven con sus pensamientos y su voluntad al margen de la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros somos cristianos, nosotros hemos rendido nuestra voluntad, nuestra vida al Señor. Entonces ya no se trata de mí, sino que ahora yo voy a buscar qué es lo que Dios quiere conmigo. ¿Okay? Entonces mucha gente piensa que Dios es un Dios sordo, que Dios, bueno, pero Él sabe que yo eso lo dije así, Él conoce. No. Es que nosotros tenemos que estar atentos a lo que prometemos a Dios. Y no esperar que todo, como que no ha pasado nada, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, lamentablemente la obra de nuestras manos viene afectada. Esto porque antes les había dicho, muchas personas quieren vivir al margen de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere para nuestras vidas, pero pretenden que Dios tiene que bendecirles a ellos. Entonces, nosotros cuando hacemos una promesa apresurada, una promesa por emoción, esto produce desagrado en Dios. Y esto puede resultar en la destrucción de lo que alguien haya hecho del fruto de su trabajo. Amén. Entonces, cuando eso sucede, queda demostrado que lo que tú estabas haciendo no estaba dentro de los planes de Dios. Amén. Entonces, vamos a ver cómo Salomón, pues, nos da esta idea de una forma más clara. En los versículos 6 y 7 dice: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Entonces, Salomón comparó los votos o promesas apresuradas con los sueños o con las pesadillas que no tienen sentido.
en este contexto se consideran vanidades y que es una palabrería vana, absurda. Es en medio de tantas palabras insensatas donde Salomón nos exhorta a tener un temor reverente y respetuoso de nuestro Padre. No hay ningún elemento en la vida que pueda sustituir a una relación personal con Dios. No hay ningún ritual que nosotros podamos hacer que pueda sustituir nuestra relación personal con Dios. Ahora, algunos utilizan sus experiencias personales para poner a prueba la palabra de Dios, cuando realmente debería de ser todo lo contrario. O sea, nuestras experiencias deberían ser probadas por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos viene de decir que toda experiencia debe ser puesta a prueba, contrastada con la palabra de Dios. Entonces, en el libro de Juan, en primera de Juan, vamos a leer, ya se lo digo de memoria, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces es importante que nosotros probemos los espíritus si son de Dios. A veces son solo nuestras emociones y es importante que seamos conscientes de lo que hablamos y cómo lo hablamos y a quién lo hablamos. Estamos hablando con el Rey del Universo y es importante que nosotros no debemos apelar a las emociones ni a lo que nos hace quedar bien delante de la sociedad. Es importante que seamos claros de que al Dios al que nosotros le servimos es un Dios que está atento a nuestras palabras, a lo que sale de nuestra boca. Entonces, preguntarnos, ¿nuestra fe en Cristo está apoyada en emociones? ¿Está apoyada en nuestras vivencias personales? ¿O está apoyada realmente en la palabra de Dios? ¿O está apoyada en nuestras emociones? ¿O depende de nuestro estado de ánimo? ¿O realmente nosotros tenemos a Cristo? O sea, yo realmente amo a Cristo, sirvo a Cristo porque siento la necesidad de que soy una pecadora y que necesito salvación, o simplemente lo hago porque estoy emocionada, porque la música me siento así, o es realmente la palabra de Dios el norte de mi vida. Es porque la palabra de Dios debe de ser nuestra guía. La palabra de Dios tiene que ser la guía de nuestra vida. Amén. Entonces, los hijos de Dios, a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, hemos recibido el regalo de la vida eterna. Pero no solo, podemos disfrutar de tener con nosotros enormes recursos espirituales a través de la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Porque una vez que Cristo murió en la cruz, el Espíritu Santo está en mí y vive por mí. Entonces, es esta de las ventajas que nosotros tenemos como hijos de Dios. Dios se complace en dar a sus hijos una nueva motivación para vivir nuevas metas. Aquellos que buscan su satisfacción en Él y en el cumplimiento de su voluntad disfrutarán de su guía, de su dirección en las circunstancias de su vida y de la fortaleza necesaria para llevar a cabo una vida con propósito. Amén. Por lo tanto, la guía y orientación para el cristiano es absolutamente la palabra de Dios. Amén. Entonces, es bueno saber que el cristiano tiene esperanza y que el cristiano tiene como fundamento la palabra de Dios y no sus experiencias personales. Amén. Entonces, Salomón aquí hemos visto, probó la religión. Pero esto no quiere decir que Salomón haya probado a Dios, porque de hecho no fue así. Entonces hemos visto
que él ha pasado por ciertas formas o ritos, y eso nos enseña a nosotros que el pasar por ciertas formas o ritos no nos satisface el corazón humano y no nos garantiza tampoco que vamos a tener una relación personal con Dios. Dios es real y Él tratará de una forma muy... Dios es real, decía, y Él va a tratar de una forma muy definida con cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿qué nos enseña la Biblia sobre la religión? ¿Qué nos dice la Biblia sobre la verdadera religión? Y vamos a leer rápidamente en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 7 y 8. Gloria a Dios. Marcos 7, versículos 7 y 8. Vamos a leer desde el 6. Dice la palabra de Dios. Respondiendo él les dijo: hipócritas. Oh, Dios mío. Esto me está dando problema aquí. Hoy la red está un poco extraña. Bueno, dice la palabra de Dios, Marcos 7, del 6 al 8. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Amén. Entonces vamos a leer también en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 2 y 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? La palabra de Dios nos enseña que el espíritu opositor más peligroso para la obra de Cristo en la tierra, o sea, para la iglesia, es el espíritu religioso. De hecho, fueron los religiosos los principales opositores de Cristo. Fueron los religiosos los mayores opositores de Cristo en su venida a la tierra. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de la religión o el espíritu religioso? ¿Qué nos enseña el espíritu? Nos enseña el apóstol Pablo. Vamos a leer algunas citas de lo que Pablo escribe a Timoteo, a Tito y en el libro de Hebreos sobre la religión. Pero antes de eso, vamos a cómo podemos nosotros entonces, vamos a leer lo que Pablo escribe en Romanos, aquí mismo en el libro de Romanos, capítulo 1, y vamos a leer el versículo de 18 al 32. Dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual
es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se incendiaron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Entonces, eso es lo que nos dice Pablo acerca de las personas religiosas. Y lamentablemente he de decir que este listado de personas son las personas que están dentro de las iglesias. Aquí no está hablando de las personas del mundo. Aquí está hablando de gente que conoció a Dios, a quien Dios se le reveló, y personas que, convencidos en su propia mente, Dios les entregó a la mentira que ellos quisieron creer. Lamentablemente aquí habla de cristianos, de personas que se hacen llamar cristianos, que están dentro de las congregaciones, personas con un espíritu de religión tan fuerte que se han olvidado del Dios que les salvó y han hecho de la religión del cristianismo un ídolo, lo mismo que hicieron los escribas y los fariseos del tiempo de Jesús. Entonces, Pablo dice muchas otras cosas que vamos a leer más adelante, pero ¿qué enseñó Jesús acerca de la religión y cuál fue la relación que Jesús tuvo con los religiosos de su tiempo? Bueno, pues aquí donde hemos leído en el capítulo 23 de Mateo, que hemos leído al inicio, podemos escuchar a Jesús hablar con los religiosos de su tiempo. Y lamentablemente en estas líneas que hemos leído podemos sentir en sus palabras el enojo de Jesús. Pero ¿por qué Jesús estuvo tan enojado con ellos cuando ellos solamente querían hacer cumplir la misma ley que Dios les había dado a ellos? Porque si pensamos, ellos no estaban adorando a otro Dios. Ellos estaban haciendo las cosas como Dios les había indicado a ellos de hacerla. Pero aquí la palabra clave que encontramos en estos versos que hemos leído de Jesús es la palabra hipócrita. Y en la palabra hipócrita es realmente donde se encuentra la raíz del problema de Jesús con estos hombres religiosos de su tiempo. ¿Por qué? Porque es aquí, en una lectura más cuidadosa que podemos darle a estos versículos, Jesús realmente no tenía problema con la religión de los fariseos y los escribas, sino que Jesús tenía problema con la hipocresía en la que ellos vivían. Ellos realmente se habían olvidado del Dios de la ley y habían hecho de la ley su Dios. Se habían olvidado de cosas importantes como la misericordia. Habían creado en la ley un Dios inmisericordia. Por eso Jesús dice que ellos ataban cargas pesadas y difíciles de llevar, pero que ellos la ponían en los hombros del pueblo, pero que ellos no movían ni un dedo para ayudarse a mover. Entonces, aquí se puede sentir el enojo de Jesús en su voz, porque realmente Jesús sabía que esto desagradaba a Dios,
que esto deshonraba a Dios y que engañaba al pueblo, porque no era cierto el Dios que ellos presentaban, un Dios inmisericordia, un Dios castigador. Sencillamente la ley había ocupado el lugar de Dios. Y aquí en estos versos yo he subrayado, ustedes saben, tengo la costumbre de subrayar y me gusta pues hablar con verdad. Jesús fue muy duro con los religiosos de su tiempo. Aquí he marcado 7 veces Jesús les llama: ¡ay de vosotros, fariseos, escribas y fariseos hipócritas! 7 veces Jesús usa esta palabra: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Otras tantas veces él dice: ¡ay de vosotros, guías ciegos! En otra los llama insensatos y ciegos. Otra vez le dice necios y ciegos. Y más aún le llama serpientes, generación de víboras. Esas fueron las palabras con las que Jesús se refirió a los religiosos de su tiempo. Entonces, ¿qué entonces nos enseña la Biblia acerca de la religión verdadera? ¿Cuál es el modo que nosotros debemos de, cómo nos enseña la Biblia que nosotros debemos de comportarnos? ¿Cuáles son las características que nosotros debemos de tener como verdaderos cristianos? Y en el libro de Miqueas, uno de los profetas menores, vamos a leer en el capítulo 6, versículo 8, y dice la palabra de Dios: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esas 3 cosas Dios pide de ti. Dice aquí, Dios dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Entonces, el libro de Miqueas es este profeta menor, pues él estaba hablando al pueblo de Israel, a los dos Israel, no sea al pueblo de Judá como al pueblo de Israel. Otra vez Israel había hecho lo malo delante de Dios y él hablaba. Este es un mensaje de reconciliación, de conversión. Y él habla, estas 3 cosas Dios está demandando de ti. La primera cosa que Miqueas nos resume con estas palabras es que nosotros debemos hacer justicia. Y cuando nosotros pensamos en hacer justicia, ¿qué está diciendo Miqueas? Nosotros debemos hacer justicia, pero primeramente, antes de hacer justicia con los hombres, nosotros debemos hacer justicia para con Dios. Nosotros debemos de presentarnos justificados delante del Padre. Sabemos que nosotros como seres humanos tenemos una deuda con nuestro Padre. La Biblia dice: hay algo que nosotros tenemos que pagar a Dios. Debemos de pagar nuestro pecado. Y debemos hacer justicia delante de Dios. O sea, nosotros debemos, todo lo que está en medio entre Dios y yo tiene que ser cancelado. Y es la razón porque la Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. En resumen, nosotros de Dios merecemos solo lo peor, merecemos solo la muerte. Pero Cristo vino, pagó nuestro precio y es a través del sacrificio de Cristo que nosotros hemos sido justificados delante de Dios. Entonces, una vez que no hay nada entre Dios y nosotros somos justificados delante del Padre, entonces nosotros le hemos hecho justicia a Dios y es cuando entonces nosotros podremos hacer justicia a los demás. Amén. Y eso vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Dice: justificados pues por la fe. Recuerden que la fe es el resultado de la conversión. La fe es el resultado del evangelio. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando nosotros hacemos justicia con Dios, es cuando aceptamos el sacrificio de Cristo.
sobre nosotros y delante de Dios venimos justificados por el pago de Cristo en la cruz, entonces podremos hacer justicia con los demás. La segunda cosa que Miqueas nos enseña aquí en el libro de Miqueas capítulo 6 versículo 8 es que nosotros debemos de amar misericordia. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto personas inmisericordias, cristianos, gente que solamente vive para apuntar el dedo, para señalar al hermano caído, para señalar a aquel que según él no piensa como él, no se viste como él, no se peina como él? ¿Cuántas veces nosotros debemos amar misericordia? Amén. Y en el libro de Lamentaciones el profeta Jeremías, gloria a Dios, dice Jeremías en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23, leemos lo siguiente. Gloria a Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios ha tenido misericordia sobre nuestras vidas y por su misericordia nosotros no hemos sido destruidos. Por la gracia y la misericordia de Dios. Pero realmente, ¿qué es la misericordia? Tenemos que saber cuál es el concepto de misericordia para poder entender la magnitud de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pues la misericordia es que Dios me da lo que yo no merezco. O sea, la misericordia significa que Dios retiene lo que yo merezco. ¿Qué es lo que nosotros merecíamos? Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Pero por su misericordia no hemos sido consumidos. Amén. Todos los días. Hoy nosotros nos portamos mal, hoy decimos algo que está fuera de lugar, vamos a pecar, Claro que sí, cómo no, porque fin que nosotros estamos en esta carne, claramente el pecado está en acecho y caemos. No somos perfectos. Los religiosos piensan que lo son. Los religiosos piensan que son perfectos, que no se equivocan, que no pecan, que no fallan. Y tienen esa presunción de creer que ellos son los más santos. Y van por el mundo apuntando el dedo. Uy, mira que él se cayó, se perdió. Uy, ese se va a quemar en el infierno. ¿Quién te dio ese derecho a ti? ¿Quién te dio ese derecho? Tú te olvidas que el Dios al que servimos renueva sus misericordias sobre nuestras vidas cada mañana. Y que ese hermano que hoy cayó, tú hablas de él como si ya lo hubiera perdido la posibilidad de poder levantarse delante de su Dios, de poder ser levantado, redimido por Dios, de poder ser restituido por Dios. Pero Dios no te ha dado ese derecho a ti. Te permites de juzgar a personas, te vas a quemar en el infierno porque te pones un pantalón, porque te pones unos aretes, porque te pones esto o aquello, porque quitándole al sacrificio de Cristo, restándole valor al sacrificio de Cristo. Cristo pagó el precio por mí. Y eso no quiere decir que yo ahora tenga que andar haciendo lo que se me pega la gana y cómo se me pega la gana. Claro que sí, la Biblia me manda a vestir en forma decorosa, con modestia, como conviene a mujeres de bien. Pero no será ciertamente tú a decirme lo que yo debo o lo que no debo vestir. Esta palabra de Dios. Y eso no me va a hacer a mí más santa, ni más cristiana, ni me va a acercar más al cielo, ni me va a alejar del cielo. Es el sacrificio de Cristo. Las páginas de internet llenas de gente hablando babosada y media. El cristiano perdiendo tiempo, hablando de tonterías. Páginas de estudios bíblicos. El pantalón de la mujer. El otro día uno. ¿Puede un cristiano beber cerveza? ¿Qué es eso? Estamos perdiendo tiempo.
tiempo precioso, donde deberíamos estar llenándonos de palabra de Dios para que nuestra vida espiritual crezca, para poder llegar a otros, porque Cristo está a las puertas. Ahí está la gente hablando de uñas, hablando de pestañas, hablando de tonteras, quitándole valor al sacrificio de Cristo. Yo no soy salva porque me pongo una falda larga, ni porque me quite, ni porque tengo el cabello. No, eso no, óyeme, eso no me va a hacer más salva. Yo soy salva porque Cristo pagó un precio y yo lo acepté. Yo lo acepté. Ese es lo que me ha dado la salvación. Y no será cierto un pintalabio, no será un arete a quitarme esa salvación tan grande, dice Pablo. Entonces, estamos perdiendo tiempo. Estamos perdiendo tiempo, matándonos nosotros mismos. El cristianismo es el único ejército que se mata entre ellos mismos. Porque fíjense que uno del mundo no me va a venir a criticar porque yo me pongo un chin de pintalabios. Me va a venir a criticar un hermano, un cristiano. Y ese es el que me va a decir que yo me voy a condenar en el infierno. ¿Por qué? Entonces, estamos perdiendo tiempo. Nos falta misericordia. Nos falta misericordia. Y aquí en Miqueas 6, capítulo 6, versículo 8, dice, 3 cosas Dios demanda de ti: hacer justicia y amar misericordia. Nosotros no estamos llamados a juzgar a nadie. Ay, pero que puedo juzgar con justo juicio. Pero ¿quién te lo dijo que tú tienes justo juicio? Cada uno de nosotros se debe regir por la palabra de Dios, no por emociones. Por eso Pablo dice, ustedes fueron llamados a libertad. Ustedes fueron llamados a libertad. No continúen todavía en los viejos rudimentos del mundo, de no maneje, no toma, no haga, ni aún huela, ni aún toque. Nosotros no estamos llamados a eso. Es el Espíritu Santo de Dios, en la medida en que nosotros le permitamos trabajar en nuestras vidas, el que te va a guiar, porque Él es quien nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo, a veces yo me he visto, no, pero espérate, espérate. Es el Espíritu Santo, no tiene que ser ningún pastor ni pastora. ¿Puede la mujer predicar? Claro, con su segunda intención. Con la segunda intención de que, no, puede predicar. Sí, podemos predicar. No podemos pastorear. Que quede claro. Una mujer puede predicar, pero no debe pastorear una iglesia. Eso es un ministerio que es dado a los hombres. Sí podemos predicar. Sí podemos salir en un púlpito y predicar las mujeres. Claro que sí. Pero el pastorado es de los hombres. Amén. Entonces, no perdamos tiempo, no continuamos a perder tiempo discutiendo cosas que no edifican. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa la misericordia? Es que Dios retiene lo que nosotros merecemos. Pero la gracia es que Dios nos da lo que nosotros no merecemos. ¿Ok? La misericordia es que Dios retiene lo que yo merezco. Yo merecía muerte, dice la Biblia. Pero la misericordia de Dios, que se renuevan cada mañana, por su misericordia no hemos sido consumidos, dice la palabra de Dios. Entonces, la verdadera religión incluye el perdón. No seamos más jueces de nuestros propios hermanos. No seamos más jueces de aquellos que caen en el camino. Porque la Biblia ya lo dijo, Jesús ya lo dijo. 7 veces cae el justo, pero de todas Dios lo levanta y lo mete en el camino. Y es por aquí. No, tú no tienes el derecho de juzgar al hermano que cae. Tu deber es orar y ayudar a levantarlo. No clavarle el cuchillo cuando está tirado en la tierra. No juzgarlo y tú mismo ya decidir a dónde él se va. Ese no es tu trabajo. Ese no es tu trabajo.
La tercera cosa que nos habla Miqueas aquí es humillarte delante de Dios. Y en el libro de Santiago, capítulo 4, gloria a Dios. Santiago capítulo 4, versículo 10. Ah, sí, claro. Gloria a Dios. Santiago capítulo 4, versículo 10 dice la palabra de Dios: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Pero ¿qué realmente significa humillarnos? Miren, humillarnos no es arrastrarnos delante de las personas. Humillarse no quiere decir ser humilde, no quiere decir que usted tiene que andar todo sucio, todo roto. Ser humilde no significa que ahora usted tiene que andar todo ahí para que la gente le coja pena y que pobrecito. Eso no tiene que ver nada con humillarse. La perfección de la humillación de un cristiano es someterse a la palabra de Dios. El humillarse ante Dios es tener tan claro el pensamiento de Dios para mi vida, que yo someto mi vida a ese pensamiento y voy a vivir, mi vida va a vivir acorde a ese plan que Dios tiene para mí. Eso es humillarse. Eso es humillarse. Eso no tiene nada que ver con que no, porque yo soy muy humilde. Ya el que dijo que es humilde ya no es humilde. No, yo soy muy humilde, yo soy una gente simple, yo soy sencillo. No. Humillarse delante de tu Dios, como dice Miqueas, es que usted acepte la voluntad de Dios para tu vida. Humillarse es creerle a Dios y obedecerlo. Nosotros debemos de humillarnos a la única autoridad suprema de nuestras vidas, que es la voluntad de Dios en nosotros. Entonces, esas tres cosas son importantes para que nosotros podamos vivir la religión verdadera, como nos lo enseña la Biblia. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Dios. ¿Cómo más podemos conocer la religión verdadera? Y vamos a leer en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. Gloria a Dios. Juan 13, 35 dice la Biblia que nosotros debemos amarnos. Amarnos para que el mundo crea y el mundo conozca que somos discípulos de nuestro Jesús. Dice la palabra: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Nos falta el amor, amados. Nos falta el amor dentro de nuestras congregaciones. Falta el amor entre nosotros como hermanos cristianos. Basta de estar despeluñándonos los unos a los otros, de estar acabándonos los unos a los otros, por tonterías, por cosas que no edifican, por cosas que son efímeras. Perdemos de vista lo eterno por lo efímero, por lo pasajero. Amén. Entonces, ¿cuáles son las características que yo como cristiana debo demostrar para realmente demostrar que soy parte de la religión verdadera? Para decirlo de algún modo, teniendo en consideración lo que ya había dicho antes, que el cristianismo no es considerado una religión. Amén. Entonces, algunas cosas que la Biblia nos enseña que nosotros debemos hacer para dar frutos. La Biblia dice que por sus frutos los conocerán. El cristianismo es un modo de vida. El cristianismo no es ir a la iglesia un domingo, no es ir a la iglesia un día, no es ir a la iglesia 2, 3 veces a la semana. El cristianismo es un modo de vida. Esto que yo soy delante de esta cámara, tengo que serlo con mi madre, con mis hermanos, con mis hijos, con todas las personas que me conozcan. Yo no puedo ir por el mundo, aleluya, y en mi casa que nadie me soporte. Ser una persona mal hablada, malhumorada, una persona que no respeta, una persona con falta de perdón en su corazón. El ser cristiano es vivir a 365 grados. Ser leales con lo que creemos y con lo que predicamos.
Por eso Jesús le hablaba a sus discípulos y les decía, miren, hagan lo que yo les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Saben por qué? Porque la gente se fija más en lo que tú haces que en lo que tú dices. Amén. De lo que yo diga, la gente, de estos estudios que yo puedo dar, yo no sé, yo puedo darme cuenta por la cantidad de visualizaciones que tienen, pero yo no puedo garantizar que cada una de esas visualizaciones las personas han escuchado todo lo que yo he dicho. Pero si lo que yo digo no va acorde con las personas que me conocen y saben y conocen mi vida y mi testimonio, ellos no van a hacer caso de lo que yo diga. Ellos van a mirar más lo que yo hago, lo que yo soy como persona, el testimonio que tengo, el tipo de madre que soy y que he sido, mis hijos, cómo han crecido. Aún nosotros los hombres y las mujeres de Dios que nos dedicamos a predicar el evangelio, venimos juzgados por el comportamiento de nuestros hijos, porque se entiende que ellos son lo que yo les enseñé a hacer. Entonces, es importante que nosotros como cristianos sepamos que el ser cristiano es un modo de vida, que usted tiene que ser coherente con lo que dice y con lo que hace. Amén. Entonces, algunas cosas que nosotros como cristianos estamos llamados a hacer, y una de las primeras cosas que debemos hacer es que nosotros debemos congregarnos. Y como dice la palabra, no debemos dejar de congregarnos, y eso vamos a leerlo en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es importante como cristianos que nosotros nos congreguemos. ¿Con quién? Con otras personas que tengan la misma mentalidad nuestra, porque es importante también que seamos unánimes en un mismo sentir. Si usted es de los cristianos que piensa que el hecho de que yo me maquille o de que yo me ponga unos aretes es pecado, no venga a mi iglesia, porque usted lo va a sufrir y no le va a hacer bien. Amén. Entonces usted busque un grupo de personas que la piensen como usted, que piensen como usted, y allí usted se pueda pues crecer espiritualmente. Ya el Señor se encargará de hablar a su corazón y de enseñarle las cosas como lo ha hecho conmigo. Déjenme decirles, yo era muy religiosa, sumamente religiosa, Por ejemplo, yo perfeccionista. Yo entiendo que las personas cristianas no pueden ser incoherentes, y era muy severa conmigo misma como con las personas también cristianas como yo. Entonces yo entiendo que si usted se llama cristiano, usted tiene que vivir de acuerdo con lo que usted está diciendo, con lo que usted predica. Entonces yo era muy severa, porque lo era conmigo misma, y Dios me ha quitado muchas cosas. He comenzado a vivir de una forma, el evangelio de una forma más relajada. He entendido que Dios es mi Padre. Dios no es mi juez. Él también será. Él es juez también, pero Él es mi Padre. Entonces he aprendido a tener una relación con Él de una forma más ligera, de una forma más, digamos, informal, porque si Él es mi Padre, entonces yo tendré la confianza de venir donde Él. Y muchas veces, Señor, mira, sí, yo esta palabra esto no lo debería decir. Y bueno, ahí estoy luchando, porque esto es continuo. Esto es una lucha continua. Esto no termina así, ¿no? Entonces, otra cosa, que nosotros debemos de hacer para que nosotros podamos vivir acorde con lo que la Biblia nos dice, es que nosotros no debemos de tener una interpretación privada de Dios. Por ejemplo, muchas personas, como ya decía, se toman atribuciones de que Dios, porque esto es pecado, esto es así, esto es así. Nosotros no debemos de tener una interpretación privada de Dios y de las Escrituras. La Biblia es muy clara, y hay
Si es verdad que hay algunas cosas que no están muy claras, que no están blanco sobre negro, entonces mucha gente tiende en esas áreas pues a hacerse sus interpretaciones privadas, pero nosotros no estamos llamados a eso. Es el Espíritu Santo el que nos guía hacia toda la verdad. Si usted tiene dudas sobre un tema en específico, venga en oración y pida. La Biblia dice, si alguno falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él la da. Amén. Entonces, en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 10, dice la palabra: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Así es que si usted tiene ciertas ideas y usted piensa que la Biblia a usted le ha revelado ciertas cosas respecto al modo de vestir o al modo qué sé yo, de interactuar con los hermanos, busque una congregación que se asemeje a lo que usted piensa que usted ha recibido como revelación de Dios. Así usted va a evitarse muchos problemas. Entonces, nosotros debemos de congregarnos como hermanos. Somos hermanos en Cristo. Eso no es que aquel es mayor que yo, ni que yo soy mayor que nadie, ni que yo... No. Somos hermanos. Saber que todos somos iguales. Como decía Jesús, el que sea el mayor de vosotros, que sea el siervo de todos. Amén. Entonces, como les decía anteriormente, por sus frutos los conocerán. En Mateo 7:16 leemos esta frase: por sus frutos los conocerán. Es importante que nosotros como cristianos demos buenos testimonios de Cristo en nosotros. Debemos de ser ejemplo para las personas que no conocen el Evangelio. Hay una frase que yo siempre repito porque es una frase que ha ministrado mucho mi vida. Y es que muy probablemente muchas de las personas que me rodean, yo seré la única Biblia que ellos van a leer en su vida. Entonces usted tiene que vivir de tal manera que usted sea una Biblia para las personas que le rodean. Porque muchas de las personas que están alrededor de ti, tú serás la única Biblia que ellos van a leer. Entonces es importante que nosotros actuemos con coherencia. Si soy cristiana, yo evito de verme involucrada en ciertas situaciones, de frecuentar ciertos lugares, de hablar de ciertas maneras, porque soy cristiana. Y eso va a hablar mucho más alto de lo que mi boca pueda llegar a hablar ante las personas que me rodean. Y como les decía, Mateo 7, capítulo, ya lo perdí. Mateo 7:16, perdón. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Si somos cristianos, debemos reflejar a Cristo en nuestra vida. No por religiosidad, no por apariencia, sino porque debemos de ser leales, debemos de ser honestos delante de Dios y delante de las personas que nos rodean. Ahora, nosotros como cristianos debemos recordar que esto es una forma de vida, como ya les he dicho antes. Esto es una forma de vida. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 2, versículo 21. Gloria a Dios. 2:21 dice la palabra de Dios. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se hurta, ¿hurtas? Eso dice la Biblia. O sea, yo que enseño a otros, no debo hacer las cosas que yo mismo estoy diciendo que son pecado. Es simplemente tener coherencia. Simplemente ser coherente con lo que enseñamos y con lo que predicamos. Entonces, también vamos a ver en 1 de Juan 3:18. Gloria a Dios. 1 de Juan, capítulo 3. Versículo 18 dice la palabra: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Es lo que les he estado diciendo en los últimos minutos.
no solamente de palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Es vivir realmente una religión de verdad, no una religión de apariencia. Que no me importe, claramente yo como cristiana debo ser una persona que las personas me van a ver y lo que ellos vean, que vean a Cristo, claro que sí, pero no una religión de apariencia. La apariencia no es importante. Dios se goza del corazón del hombre. Y también otra cosa, que nosotros no debemos enseñar filosofías humanas, sino las verdades de la palabra de Dios, que es la Biblia. Como ya había dicho anteriormente, nosotros tenemos como brújula la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Ella es la que nos va a guiar. Esta es su palabra, es verdad. Jesús decía en Juan 17:17, dice, santifícalos con la verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. Jesús orando por sus discípulos en el aposento alto. Ya otras personas, ustedes saben que siempre les he dicho que es una parte de la Biblia que me gusta, es mi favorita. Jesús en el capítulo 17, que es la oración de Jesús por sus discípulos, pedía al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. Entonces es importante que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, que nos va a guiar hacia la palabra de Dios, porque es allí donde vamos a escuchar palabra directa de la boca de Dios para nosotros. También vamos a leer en Juan 4:24. Gloria a Dios. Juan capítulo 4, versículo 24. Dice la palabra de Dios: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La verdad, en el libro de Efesios leemos sobre la armadura del cristiano, sobre la armadura de Dios para nosotros. Y uno de esos elementos de la armadura es el cinturón de la verdad. Nosotros debemos de vestirnos con la coraza del Espíritu Santo, con la armadura de Dios, y la verdad tiene que ser parte de nuestro indumento diario. Debemos de ser cristianos veraces, personas verdaderas. Amén. Entonces, nosotros también debemos ayudar a los demás a acercarse a Dios. Es nuestro deber como cristianos. Ya en Mateo 28 está la gran comisión de Jesús a sus discípulos y a sus futuros discípulos, de que fuéramos por todo el mundo y predicáramos el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Entonces es nuestro deber como cristianos ayudar a los demás a acercarse a Dios. Y ahí mismo en el capítulo 17 de Juan, en el versículo 3 y 6 dice la palabra: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Y dice, yo te he glorificado en la tierra, versículo 4, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y en el versículo 6 que nos interesa dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Amén. Entonces nosotros como cristianos estamos llamados a enseñar a otros a cómo acercarse a Dios. Y eso es lo que estamos haciendo a través de estos estudios para la gloria de Dios. Entonces les había dicho que tenemos aquí una serie de versículos que vamos a estar leyendo respecto a la religión y a los religiosos, como la Biblia nos pone en guardia de estas personas religiosas que están dentro de nuestras congregaciones. Amén. Y la primera cita que vamos a ver es en el libro de Mateo, en la primera carta de Pablo a su discípulo Timoteo, en el capítulo 1, primera de Timoteo 1. Vamos a leer versículos del 6 al 7 y luego vamos a leer el versículo 9. Dice la palabra de Dios: gloria a Dios.
Vamos a leer desde el 5. Dice, pues el propósito de este mandamiento es miren, está rota mi Biblia ahí. Gloria a Dios. Vamos a leer el 6 y el 7. Dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería y queriendo ser doctores de la ley sin entender ni de lo que hablan ni de lo que afirman. Amén. Y en el versículo 9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Amén. Entonces, la parte importante de esto que hemos leído es esta, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni de lo que hablan y ni de lo que afirman. ¿Cuántas veces hemos visto a muchos hermanos, lamentablemente, hablando de cosas que a veces ni ellos mismos saben de lo que están hablando? Solamente arrastrados por sus emociones, por sus pasiones, por ese deseo de ser ministros de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y comienzan a enseñar cosas que ni ellos mismos entienden y ni ellos mismos saben lo que están hablando. Entonces vamos a ir también aquí en Primera de Timoteo 1, del 3 al 4. Me hubiera gustado leerla, pero lamentablemente, el 3 y el 4 sí dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. O sea, nosotros no estamos llamados a estar discutiendo de cosas, que si pantalón sí, que si maquillaje no, que si arete, que si esto, que si, no, nosotros no estamos llamados a eso. Usted está llamado a crecer espiritualmente, y eso usted lo va a hacer a los pies del maestro, en la intimidad de su casa, en oración, delante de su Padre. Nosotros no estamos llamados a estar discutiendo de tonterías. Claro, la Biblia nos exhorta y nos dice Judas que nosotros debemos presentar batalla ardientemente por la fe, que tenemos que presentar defensa de nuestra fe. Sí, pero defensa de nuestra fe, no andar por ahí perdiendo tiempo en asuntos que no nos vamos nunca a poner de acuerdo, porque parten de emociones, de gente que quiere ser y quiere aparentar ser más piadoso que todo el mundo, lamentablemente. Entonces también vamos a ver en Primera de Timoteo, capítulo 6, aquí donde estamos, versículos 3 y 4, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales solo nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. La Biblia nos advierte, nosotros no tenemos que andar discutiendo de esas tonterías que solamente producen esto: contiendas, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Ya la Biblia nos advierte. Y en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, vamos a leer en el versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Es así, amados. Ya el Señor nos había advertido. Y vamos a leer entonces en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 16 al 18. Dice la palabra de Dios. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto,
que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Amén. Entonces fueron dos personas, aquí menciona Pablo, más adelante en otro versículo, él menciona el mismo Himeneo, pero con otra persona, y habla de estas dos personas que se desviaron de la fe que se les había enseñado, del evangelio que se les había predicado, enseñando a otros cosas que no son parte del evangelio verdadero que ellos habían recibido. Entonces, Pablo advierte a Timoteo, mira, no te pongas, evita profanas y vanas palabrerías, porque eso conducirán a más y más a la impiedad. No pierdas tu tiempo hablando tonteras y discutiendo con gente. Evita todo eso. Eso no te va a traer nada bueno. Entonces, también vamos a leer en Tito, gloria a Dios, Tito, capítulo 1, versículos 10 y 11, dice la palabra de Dios, porque hay aún muchos, contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Así es, muchas personas a través de vanas enseñanzas, de enseñanzas estúpidas, tontas, que no tienen nada que ver con nuestro crecimiento espiritual, van por ahí enseñando ese tipo de cosas, y lo que hacen es que trastornan casas enteras, dice la Biblia. Gente que necesita a Cristo se está apartando de Cristo por estas personas contumaces, dice la palabra, lo llama Pablo, habladores de vanidades y engañadores. Así los llama la palabra de Dios. También vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 9. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Nosotros necesitamos la misericordia de Dios y la gracia de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Nosotros debemos de procurar cada día ser renovados en Dios. Cada día. Sí, hoy fallé, hoy me equivoqué, hoy pequé, hoy dije cosas. Bueno, de hecho voy a tener que ahorita pedirle disculpas a Dios por muchas de las cosas que he dicho hoy, palabras que he usado que quizás no, por actitudes, porque de verdad a mí me molesta, me enerva cuando la gente me habla de estas cosas, cuando la gente pierde el tiempo hablando de estas tonterías. Entonces, el Señor, controla, Señor, este carácter está... Y tenemos que venir cada día delante de la presencia de nuestro Padre, diciendo: Señor, ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, a ser personas que se mantengan firmes en las enseñanzas bíblicas. Como dice la palabra, si alguno falta de sabiduría, pidan al Padre, pídenla, que Él nos la va a dar. Amén. Él nos la va a dar. Él, si usted falta de sabiduría, pídala. Usted no necesita que nadie le esté traduciendo. Usted puede ir directamente al Padre y Él le va a hablar a usted y a su corazón, y nos va a traer la verdad a su corazón. Entonces, en el Efesios capítulo 4, versículo 14, dice la palabra: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Amén. Es importante la palabra de Dios. Es importante estudiar la palabra. Es importante buscar la guianza del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ya no seamos como niños fluctuantes. Para que no seamos banderas que soplan según nos lleva el viento.
Y así lo dice, para que ya no seamos llevados de todo viento de doctrina. Gente evangélica pentecostal que ahora quiere ser judía. Quiere guardar el sábado. Que comienza a preguntarse, bueno, pero ¿será con nosotros? No. Nosotros no podemos estar en eso. Usted tiene que venir a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y si usted pídela, Señor, ayúdame. Mira, yo no entiendo mucho esto. Yo estoy confundida aquí. Guíame tú. Llévame tú. Y el Señor lo va a hacer. Amén. Nosotros tenemos que estar apercibidos de que el Señor es el Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad. Y debemos estar apercibidos, decía, porque Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. Y es necesario que nosotros nos pongamos a cuentas con Él. Y en primera de Pedro 3:17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. Si debo padecer por el Evangelio de Cristo, que sea haciendo el bien. Que sea predicando el verdadero Evangelio. Predicando de Cristo. Predicando de la muerte de Cristo para perdón de pecados. Yo no voy a perder tiempo hablando de rizado, ni de tinte, ni de cabello, ni de vainas, de nada de eso. De nada de eso. El Señor no me llamó a eso a mí. El Señor me llamó para que yo anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es mi trabajo. Y para eso yo soy llamada. Para eso yo estoy llamada. Si es que, amado, muchísimas gracias por su atención. Este es el tema de hoy. Hemos visto que la religión, la ritualidad, los ritos religiosos no nos acercan a Dios. Nosotros necesitamos una relación personal con Dios y con el Espíritu Santo, que nos es dejado como guía y consolador, que es quien nos va a guiar hacia toda la verdad del Evangelio de Cristo, que nos iba a recordar, dice la palabra, todas las cosas que Jesús enseñó en esta tierra. Así es que, amado, muchas gracias por su atención. Bendito y alabado seas, Señor del universo. Padre, gracias por tu misericordia renovada sobre nosotros. Gracias, Señor, por el amor eterno con el que nos has amado. Gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas que me han escuchado. Padre, que se sientan ellos abrazados por tu presencia. Señor, que esta palabra se haga viva en ellos. Que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, germine en sus corazones y comience a dar fruto de arrepentimiento genuino, Señor. Que puedan ellos tener un encuentro personal contigo. Que puedan ellos sentir, Señor, tu Espíritu Santo en sus vidas, que les guíe, Señor eterno, hacia toda la verdad de tu Evangelio. Padre, gracias por tu misericordia sobre mi vida. Gracias, Señor, por la vida de todos y cada uno de ellos. Visítales, Señor. Sana, Señor eterno, allí a todos aquellos que necesitan, Señor, de tu sanidad. Sana, Señor eterno, las enfermedades, así como también los corazones quebrantados y heridos, Señor eterno. Padre eterno, en el nombre de Jesús, reconociendo que tú estás cerca, que tu Hijo viene, Señor, que viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas, Señor eterno. Ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos a ser fiel, Señor, a tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser veraces. Ayúdanos, Señor, a vivir un evangelio no solo de apariencia, sino que podamos decir con denuedo y con verdad y con la autoridad de la sabiduría de tu palabra, Señor eterno, que somos salvos, Señor, solo por gracia. Que somos salvos solo por tu gracia, solo por el amor eterno con el que tú nos has amado. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender que nada de lo que hagamos podrá restarle o sumarle al sacrificio de tu Hijo en la cruz. Padre, gracias en el nombre de Jesús, amado y bendito en eterno. Amén. Gloria a Dios.
Bendito sea el Señor. Muchas gracias a ustedes por su atención. El Señor les bendiga y les retribuya el tiempo que ustedes invierten para aprender de su palabra. Mañana otra vez en un siguiente video estaremos hablando sobre los dos últimos experimentos que hizo el sabio Salomón en su búsqueda del significado de la vida. Mañana vamos a estar hablando, en el siguiente video estaremos hablando sobre las riquezas y la moral. Así es que mañana, Dios mediante, otra vez estaré aquí con ustedes compartiendo. Aquí en los comentarios me dejan sus peticiones de oración. Estaré orando por ustedes y será un placer para mí poder compartir con ustedes tiempo para enseñarles la palabra, quien estará interesado. Muchísimas gracias porque a todas las personas que han seguido viendo estos videos, he visto que son muchas gracias. La gloria para el Señor. El Señor sea glorificado en todo. El Señor sea glorificado aún en sus vidas. Decirles que el Señor está cerca. Los tiempos se hacen duros y malos, dice la palabra. Pero aún estamos en el tiempo de la gracia. En este tiempo nosotros podemos venir a los pies de Cristo. Estamos a una rodilla de distancia. Amén. Entonces los tiempos se hacen difíciles. Vemos nuestro panorama mundial que no es el mejor. Vemos que lamentablemente las noticias no son las mejores. Esta pandemia no se le ve el final, pero nosotros hemos confiado a un Dios de poder, a un Dios poderoso, un Dios que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que, amados, Dios les bendiga, tengan ustedes una excelente noche. El Señor les bendiga y les guarde donde quiera que ustedes estén. Amén.